Supe que algo iba mal en cuanto vi la invitación a la reunión. 9:13 a.m., no a las 9:00, no a las 9:15, 9:13, como si quisieran pillarme desprevenida, como si pensaran que mis defensas emocionales estaban sincronizadas con los cuartos de hora y hubieran encontrado la grieta. El asunto decía: realineación organizativa, punto de contacto estratégico. Lo que en la doble jerga corporativa se traduce como vamos a destriparte educadamente. Venía de Nora de HH, una mujer que una vez me envió una tarjeta de agradecimiento con el nombre equivocado después de que yo liderara el despliegue de una iniciativa de cumplimiento en 3 países que le ahorró a su departamento 6 cifras. Hice clic en el enlace del calendario. Sala de conferencias D. Sin orden del día. Ni siquiera necesité ver a los asistentes. Lo sabía, pero miré de todos modos. Nora Helm, directora de HH. Julian Roark, vicepresidente de operaciones globales 12 años. 12 malditos años. Y esa era la alineación. Cuando entré en la sala, el aire estaba demasiado frío y olía a algún disolvente industrial que habían usado para enmascarar el olor de las malas noticias. Nora ya estaba sentada en el extremo más alejado de la mesa, con las manos cruzadas y la boca fruncida en una sonrisa de atención al cliente. Julian ni siquiera me miraba. Tenía los ojos fijos en un vaso de café de papel, como si contuviera los secretos del universo. 12 años de lealtad, innovación y resultados, y el hombre no podía levantar la vista lo suficiente como para mentirme a la cara. Me senté en la única silla que no estaba metida, la que claramente habían preparado, y esperé. Nora empezó primero. Por supuesto. Marin, gracias por venir con tan poco preaviso. Mi nombre en su boca sonaba como una formalidad. Me preparé para ello. Como parte de nuestro esfuerzo continuo por optimizar las operaciones y mejorar la agilidad organizativa, hemos identificado ciertos puestos como redundantes dentro de la estructura en evolución. Ahí estaba. Se habían aprendido la frase como un himno. Esperé a que Julian añadiera algo, una justificación, una pizca de decencia. Él solo asintió. 2 veces. Lento, robótico, ensayado. Pude ver los tendones de su cuello contraerse como si intentara no parpadear. Recuerdo mirar la carpeta que deslizaron hacia mí. Manila. Genérica. Sin logo. Como si estuviera llena de folletos de vacaciones en lugar del colapso a cámara lenta de mi carrera. Dentro, dijo Nora, encontrarás los detalles de tu acuerdo de indemnización, la distribución de tu último sueldo y los recursos de cobra. Apreciamos sinceramente tus servicios, Marin. Apreciamos. Esa palabra me golpeó como un revés. No agradecemos, no reconocemos, no honramos. Apreciamos. La misma palabra que usas cuando alguien te entrega un recibo o te sujeta a una puerta. Hueca. Performática. Desechable. Abrí la boca solo una fracción, para hacer una única pregunta humana. ¿Por qué? Pero Julian se levantó, como si la reunión hubiera concluido, como si mi presencia ya no fuera necesaria. Nora te guiará en los siguientes pasos, dijo sin mirarme a los ojos, y luego salió tan rápido que pareció que el edificio lo había expulsado. Acompañarme a la salida, como si fuera una amenaza para la seguridad, como si fuera un producto defectuoso que se retira, como si no hubiera mentorizado a la mitad de los jefes de proyecto de esta empresa a través de 3 reestructuraciones y una migración completa de ERP. Recuerdo el peso de mis cosas mientras las empaquetaba más tarde ese día. Una taza de café agrietada de nuestro primer lanzamiento de producto. Una foto enmarcada de mi sobrina en el día de traer a tu hijo al trabajo. Mi bolígrafo de la suerte. El que me dieron por 10 años de servicio con una nota que solo decía, gracias por ser parte del viaje. Y una pequeña orquídea en maceta que tenía junto a mi monitor que Nora me recordó que era técnicamente propiedad de la empresa. Me la llevé de todos modos. Que envíen a alguien a recuperarla, que me pasen la factura, que lo intenten. Salí lentamente.
no porque quisiera prolongar el dolor, sino porque quería memorizarlo, las paredes que había ayudado a diseñar, el pasillo que solía zumbar de energía y significado, la placa con el nombre que todavía colgaba torcida fuera de la oficina de Julian, la que arreglé 2 veces y él nunca notó. Cuando las puertas del ascensor se cerraron detrás de mí, lo sentí por primera vez. No solo me habían despedido, me habían borrado. De vuelta en mi apartamento me senté, con las piernas cruzadas en el suelo, con la caja de mi carrera a mi lado y mi gata Nova acurrucada a mi lado como una doliente silenciosa. No había llorado. Todavía no. No porque no doliera, sino porque dolor no era la palabra correcta. Esto era un insulto. Esto era una traición. Esto era un robo. Les había dado fines de semana, vacaciones, llamadas de conferencia a las 13 AM desde mi coche y respuestas a cada simulacro de incendio, marcado como urgente, de departamentos que no podían organizar una reunión y mucho menos un lanzamiento de producto. Y ahora valía 2 semanas de indemnización y un bolígrafo con la marca. Sin explicación, sin gratitud, solo política, política estándar. Esa frase se repetía en mi cabeza como una canción que no te gusta pero no puedes apagar. La repetí hasta que dejó de sonar como lenguaje y empezó a sonar como estrategia. Y fue entonces cuando algo cambió. No tiré la caja, no grité. Ni siquiera terminé la copa de vino que me había servido. Simplemente abrí mi portátil. Abrí una carpeta de contratos antiguos, memorandos, presentaciones. Cada proyecto que había tocado. Cada victoria que olvidaron acreditar. Cada cláusula que asumieron que nunca leería. Y mientras revisaba los archivos, un nuevo pensamiento entró en mi torrente sanguíneo, uno que pulsaba más caliente que la ira y más afilado que el dolor. Creen que me he ido. Creen que desapareceré como tantos otros, silenciosa, obediente, invisible. Pero conozco la estructura. Construí la infraestructura. Sé dónde están enterrados los cuerpos y dónde se guardan los recibos. Hice clic en un archivo. Resalté una cláusula. La leí de nuevo. Y sonreí. Porque no iba a luchar contra esto con rabia. Iba a desmantelarlos con papeleo. Me dieron una carpeta. Me entregaron un guión. Lo que no se dieron cuenta es que yo conservaba el original. Comenzó con un instinto. O quizá fue ego, quizá orgullo, quizá una pequeña voz obstinada en el fondo de mi cráneo susurrando, no les debes el silencio. De cualquier manera, a las 12 de esa noche tenía la mitad del suelo de mi salón cubierto de impresiones y carpetas. Años de contratos, evaluaciones de rendimiento, acuerdos con proveedores, documentos de incorporación. Todo. Siempre había guardado copias de seguridad. No porque no confiara en el sistema, sino porque lo conocía. Había ayudado a construir la mitad. Mi gata Nova observaba desde el respaldo del sofá con leve juicio, mientras yo repasaba páginas como una asistente legal en una espiral de pánico. No sabía lo que buscaba. Solo sabía que no estaba lista para que este fuera el final. Todavía no. Fue entonces cuando lo encontré. Una vieja carpeta de acordeón de cuero que no había tocado en años, metida detrás de una pila de cuadernos a medio llenar y pelotas antiestrés, con la marca de cumbres de liderazgo que nunca habían llevado a nada. Dentro, mi carta de oferta original, fechada el 3 de marzo de 2011. El papel estaba amarillento en los bordes. Todavía olía débilmente a tóner de impresora y a ambición corporativa. Pasé el dedo por la firma en la parte inferior, la mía. La tinta se había desvanecido, pero el recuerdo no. Recordaba haberla firmado vibrando de gratitud, todavía recuperándome de mi último trabajo en una startup donde el fundador pensaba que los beneficios significaban un Red Bull extra y los viernes informales. En aquel entonces este puesto se sentía como una seguridad real. En aquel entonces creía Julian cuando dijo: «Cuidamos de los nuestros». Hojeé las páginas lentamente sin esperar nada. El salario base ahora desactualizado. El plan de cobertura médica cambiado hacía mucho tiempo. Pero entonces, enterrado en la sección 14 después de la cláusula de arbitraje,
y un párrafo de no competencia risiblemente vago lo vi 14.4. Aceleración de acciones en caso de despido sin causa. Todas las acciones no consolidadas bajo el programa de incentivos para empleados se consolidarán por completo en caso de despido por parte de la compañía sin causa, con efecto a partir de la fecha de despido. Parpadeé. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Lo leí de nuevo esta vez en voz alta. Mi corazón no se aceleró, se detuvo. No me habían despedido por una causa. Lo habían dicho repetidamente. No se trata del rendimiento, había dicho Nora. No es personal. Política estándar. Lo que significaba que esta cláusula se aplicaba. Lo que significaba que mis acciones no consolidadas ya no eran teóricas. Eran mías. Y estaba segura de que no habían mencionado una palabra de esto en el paquete de indemnización. Recordaba haberlo hojeado delgado clínico, una página sobre cobra, una sobre el pago final y una línea de firma al final, pidiéndome que renunciara a cualquier otra reclamación. Esa renuncia estaba destinada a silenciarme, pero en ninguna parte de la letra pequeña hacían referencia a la cláusula que estaba mirando ahora. Totalmente consolidadas, sin condiciones, sin discreción, sin ambigüedad. Me quedé de pie en mi salón descalza en pantalones de chándal, rodeada de los escombros de mi vida profesional, y me di cuenta de que acababa de encontrar el único ladrillo que se les había escapado al intentar enterrarme. Una cláusula que probablemente olvidaron que existía. O peor para ellos, asumieron que nunca encontraría. La esperanza no se sintió como un amanecer en ese momento. Se sintió como una cerilla encendiéndose en una habitación cerrada. Tomé una foto de la página, luego otra, luego un video. Me lo envié por correo, lo subí a la nube, lo guardé en 3 unidades por si el universo se volvía mezquino y rompía mi disco duro por despecho. No sabía cuánto valían las acciones de memoria. La empresa había pasado por 2 adquisiciones desde que empecé. Divisiones de acciones, actualizaciones, suplementos de capital, enterrados en portales de ERR, HH, que no había tocado desde la incorporación. Todavía no tenía números, pero tenía una palanca, y eso era nuevo. Por primera vez desde que me escoltaron fuera no me sentí borrada. Me sentí armada. A la mañana siguiente empecé a llamar a abogados. No a los elegantes con anuncios en vallas publicitarias o videos en Instagram prometiendo luchar por ti. Quería a alguien con dientes, alguien a quien la buena voluntad corporativa hubiera quemado y que hubiera convertido esa quemadura en combustible. La encontré en la 3ª página de una madriguera de resultados de búsqueda Savannah Penn. Derecho laboral. Práctica individual. Sin rodeos. 5 estrellas. El primer testimonio decía: Savannah hizo que mi antiguo equipo de RR, HH, considerara la jubilación anticipada. Perfecto. Su oficina estaba encima de un dentista y debajo de una firma de preparación de impuestos. El ascensor crujía como si quisiera jubilarse. La sala de espera tenía una silla y no había recepcionista. Ya estaba enamorada. Cuando finalmente me llamó Savannah, parecía el tipo de mujer que juega al ajedrez mientras cuadra su talonario y te desafía a pestañear. Llevaba pantalones azul marino, un jersey de cuello alto negro y nada de maquillaje. Tenía las uñas cortas. Sus ojos eran quirúrgicos. No me preguntó mi historia. Dijo: repasa el contrato, luego dame el documento de indemnización. Le entregué ambos. No parpadeó. Leyó en silencio, subrayando ocasionalmente a lápiz. Cuando llegó a la cláusula, sus labios se curvaron. Oh, dijo en voz baja, van a odiar esto. No lo incluyeron en los documentos de separación. Por supuesto que no, dijo. Contaban con que nunca mirarías más allá de tu dolor. Me miró aguda y segura. Pensaron que eras demasiado educada para luchar. Tragué saliva. ¿Tengo un caso? No tienes un caso, Marín. Tienes un cañón cargado y un gatillo legalmente vinculante. Volvió a tocar la cláusula. No vamos a pedirlo amablemente. Vamos a educarlos ruidosamente. Esta cláusula es ejecutable, es clara y es cara. Algo en mí, algo enterrado bajo capas de lealtad,
con tensión y agotamiento, finalmente exhaló. Savannah se reclinó. Ahora la verdadera pregunta: ¿quieres un cheque o quieres una declaración? No dudé. Quiero ambas cosas. 3 días después de mi reunión con Savannah, llegó el correo electrónico. Sin asunto, sin firma, solo un archivo PDF adjunto y una línea de texto que decía: según su solicitud, adjuntamos una copia actualizada de su documentación de separación. Ni siquiera se molestaron en dirigirse a mí por mi nombre. Descargué el archivo. Lo abrí. El mismo formato insulso, el mismo encabezado azul suave con el logo corporativo que antes me enorgullecía ver. Las cifras de la indemnización eran las mismas. 2 semanas de sueldo. Sanidad durante 30 días. La cláusula de confidencialidad en negrita y subrayada esta vez. Y en ninguna parte todavía había una sola mención a la cláusula de acciones. Ninguna nota a pie de página. Ninguna explicación de exclusión. Solo omisión disfrazada de descuido. La voz de Savannah sonaba en mi cabeza. Están apostando a que parpadearás primero. No lo hice. En su lugar pasé el resto de la tarde recopilando cada evaluación de rendimiento que pude encontrar en mis archivos personales. Las leí línea por línea. Busqué frases como insustituible, contribuyente clave, activo a largo plazo, y las encontré. En 2018, Julian había escrito: no habríamos superado la renovación del producto sin el liderazgo y la disciplina a largo plazo de Marin. En 2020, Marin sigue siendo el eje de la cohesión interfuncional. En 2022, retener a toda costa. Las imprimí, las resalté, las etiqueté. Luego las archivé en una carpeta con pestañas rojas que empecé a llamar la bóveda de las pruebas. Porque si iban a fingir que no me había ganado nada, iba a hacer que se ahogaran en pruebas. Más tarde, esa semana recibí otro mensaje, esta vez una llamada de un número oculto. Dejé que fuera al buzón de voz. Luego lo escuché. Era Nora. Su voz era tan agradable como siempre pulida con esa frágil alegría de RR. HH. Hola Marin, solo quería hacer un seguimiento de los documentos de indemnización actualizados. Entendemos que este es un momento delicado y estamos encantados de ofrecer claridad sobre cualquier pregunta que puedas tener. Nos encantaría cerrar esto de manera eficiente para que ambos podamos seguir adelante. Traducción. Por favor, renuncia a tus derechos para que podamos mantener nuestro lío enterrado y nuestras opciones sobre acciones intactas. No devolví la llamada. En su lugar reenvié el correo de voz a Savannah con una nota de 2 palabras. Tu turno. Ella se movió rápido. A la mañana siguiente su respuesta había sido enviada a un correo electrónico de 4 párrafos dirigido directamente al equipo legal interno de la empresa, completo, con marcas de tiempo, referencias de cláusulas y un tono educado pero mortal que lograba sonar como un alto el fuego antes de una guerra. Terminaba con: solicitamos respetuosamente una respuesta en un plazo de 5 días hábiles, reconociendo la cláusula de consolidación bajo la sección 14.4 del Acuerdo de Empleo Original de la Sinora, de CARE, y un acuerdo de indemnización actualizado que refleje esta obligación. De lo contrario, procederemos a presentar una queja formal y a tomar medidas adicionales. Era la versión profesional de trazar una línea en cemento fresco. Y durante 48 horas el silencio fue ensordecedor. Esperaba que su siguiente movimiento fuera legal. Táctico. Estratégico. No lo fue. Fue mezquino. Al día siguiente recibí una llamada de una antigua colega, Tania, que había trabajado bajo mi dirección durante 5 años y que todavía me debía la mitad de su trayectoria profesional. Solo un aviso susurró. Están hablando. ¿Sobre qué? Sobre ti. Internamente, diciendo que estás intentando exprimir a la empresa, que estás amargada, que ¿robaste documentos confidenciales? Casi me río. ¿Los documentos que yo creé? Lo sé, es absurdo. Pero están plantando semillas, intentando desacreditarte antes de que algo escale. Le di las gracias. Colgué. Lo asimilé. Desacreditar, no desmentir.
porque no podían. La cláusula era real. Los derechos eran reales. Mi silencio nunca fue requerido, fue comprado. O al menos intentaron comprarlo. Barato. Pero no habían contado con algo mucho más peligroso que la indignación. La precisión. Esa noche me serví una copa de vino no como muleta, sino como ritual, y releí la cláusula de acciones de nuevo. No porque dudara de ella, sino porque se había convertido en otra cosa. Un recordatorio, una chispa, una promesa. No solo luchaba por dinero, luchaba para recordarles que no pueden escribir la última frase de mi historia y esperar que la firme en silencio. Empecé a escribir la mía propia, no una renuncia, no una diatriba, sino una cronología. Mapeé cada año, cada actualización de acciones, cada evaluación de rendimiento. Calculé el valor estimado de esas acciones no consolidadas contra el valor de mercado. Las crucé con la adquisición proyectada de la que susurraban el trimestre pasado, una adquisición que después de la consolidación haría mis acciones mucho más caras que el acuerdo de confidencialidad que intentaron entregarme. Para cuando terminé la hoja de cálculo se extendía a lo largo de 5 pestañas. La envié a Savannah bajo el asunto La matemática de la memoria. Su respuesta llegó 1 hora después. Van a arrepentirse de cada parte de esto. El 5.º día llegó y se fue sin respuesta oficial. El 6.º día trajo una carta legal genérica de un asociado junior, una que evitaba la cláusula por completo, y decía en otras palabras que la empresa estaría encantada de revisar los términos en aras del cierre profesional. Savannah lo llamó por su nombre una táctica dilatoria. Una jugada para ganar tiempo, una prueba para ver si tenía el estómago para seguir adelante. No me preguntó si estaba segura. Me preguntó en qué tipo de papel quería que se imprimiera su carta de demanda. Ese fue el momento en que lo supe. Ya no estábamos solo empujando, estábamos encendiendo mechas. La presión no vino de sus abogados ni de sus cartas, vino de mi memoria, de la vacilación que me visitaba sobre las 13 Mané cada noche cuando la adrenalina se agotaba y el silencio regresaba. ¿Y si contraatacan más fuerte? ¿Y si encuentran un resquicio legal? ¿Y si pierdo? Es difícil admitirlo, pero casi me detengo. No porque no creyera en mi caso, sino porque sabía cómo lo contarían. Empleada despedida descontenta. Difícil, irrazonable, vengativa. Esa es la historia que cuentan las empresas cuando alguien deja de ser conveniente. Pero ya no intentaba gustar. Intentaba ser escuchada. Así que en lugar de rendirme, hice lo que siempre se me había dado, mejor documenté. Organicé. Preparé. No por venganza, sino por claridad, por estrategia. Actualicé mi cronología. Refiné el lenguaje de la cláusula. Escribí una lista de posibles contactos de prensa, por si acaso. Y al final de la semana ya no me sentía como una empleada despedida. Me sentía como una accionista en ciernes. El correo electrónico llegó a las 7:08 a.m., sin fanfarrias, sin un asunto dramático, solo un tranquilo y clínico asunto aclaración de la cláusula de acciones, revisión urgente solicitada de oficina del consejero general para Savannah Penn Scripto, CTE Marine Care. Lo miré fijamente durante varios segundos antes de abrirlo, medio esperando que se desvaneciera como un sueño antes de tocarlo. Dentro del tono era una clase magistral de control de daños corporativo. Frases neutrales disfrazadas de profesionalismo, cláusulas citadas fuera de contexto y un repentino interés en la resolución colaborativa. Querían discutir mi interpretación de la cláusula 14.4. Interpretación. La respuesta de Savannah fue inmediata. No hay interpretación, solo hay lenguaje, el vuestro, y ahora es nuestro. Todavía estaba leyendo su mensaje cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Casi no contesto. Pero algo en mí, una especie de instinto forjado por demasiados años, leyendo entre líneas, me dijo que lo cogiera. Marine Care, dijo la voz. Femenina, tranquila, cortante. Soy Joanna Lee, asistente ejecutiva del CEO de Resinotech. Resinotech, uno de nuestros mayores clientes. Un contrato de varios años que había ayudado a ganar y mantener.
No había hablado con ellos desde el día en que me escoltaron fuera, cuando Julian les aseguró que nada cambiaría. ¿Es un buen momento?, preguntó. Asentí, luego recordé que los teléfonos no transmiten el lenguaje corporal. Sí, dije. Por supuesto. No se anduvo con rodeos. Su antigua empresa se puso en contacto la semana pasada para solicitar la transición de la gestión de la cuenta. El señor Hanley, nuestro director de operaciones, solicitó una llamada en lugar de un correo electrónico. Hubo una pausa, y luego terminó la llamada después de 5 minutos. Dijo que esperaría a saber de usted directamente. Mi pulso se saltó un latido. ¿Qué? No hemos hecho ningún cambio, dijo, porque el señor Hanley lo dejó muy claro. No firmamos con la empresa, firmamos con usted. Me senté, no suavemente. Fue el primer momento real de inversión de papeles. El tipo de punto de inflexión que no es ruidoso, pero que mueve el eje bajo tus pies. Le agradezco que me lo haya contado, dije en voz baja. La voz de Joanna se suavizó solo un poco. Siempre nos ha tratado como algo más que una partida presupuestaria. Eso es raro. Cuando terminó la llamada, no vitoreé. No grité. Ni siquiera sonreí. Simplemente me senté en silencio dejando que el peso de ello se asentara en mis huesos. No me habían reemplazado, porque no podían. Esa tarde puse al día a Savannah. No necesité preguntar qué pensaba. Su respuesta de 2 palabras lo dijo todo. Palanca asegurada. Pero eso no fue el final. 2 días después recibí un mensaje de uno de los analistas que todavía estaban en la empresa. Un amigo que había mentorizado al principio cuando todavía llevaba un bloc de notas a cada reunión como si fuera un salvavidas. Solo para que lo sepas, la gente está hablando. Muchos de nosotros vimos la carta que envió Savannah. El departamento legal está desesperado. Eres una especie de leyenda ahora mismo. Parpadeé. Una leyenda. Esa palabra se sentía surrealista, absurda, incluso empoderadora. Durante 12 años me había sentado en silencio entre bastidores haciendo el trabajo poco glamuroso y esencial. Las presentaciones preparatorias, los entregables de madrugada, los rescates ingratos cuando alguien más fallaba en una iniciativa y me pedían en voz baja que ayudara. Y ahora la gente que antes me pasaba por los pasillos sin mirarme a los ojos susurraba mi nombre como una advertencia o un grito de guerra. Para el viernes el pánico se hizo visible. No necesité textos de informantes ni cotillos de pasillo. Tenía LinkedIn. La vicepresidenta de ER, H, había actualizado su ubicación abierta a trabajar. Greg, si ese Greg, el gerente de nivel medio que me había escoltado personalmente a la salida, había eliminado su título de trabajo por completo. Y Julian publicó un artículo extraño sobre transiciones elegantes en el liderazgo y celebrar las evoluciones del equipo, que parecía más un hombre preparándose para un ajuste de cuentas que para una jubilación. Savannah me envió una captura de pantalla con un solo emoji. Se supone que el punto medio de una historia es donde el personaje principal cambia. Pero yo no cambié. Recordé cada vez que me descartaron con una sonrisa educada. Cada proyecto que salvé mientras otra persona se llevaba el mérito. Cada viernes por la noche que trabajé mientras Julian se escabullía temprano con una emergencia familiar. Cada cumbre de liderazgo donde repartían pines y placas en lugar de aumentos. Cada formación de HH, donde prometían transparencia y luego pedían silencio. Lo recordé todo. Pero no estaba enfadada. Ya no, porque la ira es agotadora. La ira es ruidosa, y lo ruidoso se descarta. Pero la claridad aterroriza a la gente. Savannah y yo nos reunimos de nuevo el lunes para redactar nuestra respuesta formal. Ella vestía de negro, yo de azul marino. Parecíamos un par de mujeres asistiendo al funeral de una mentira. He trabajado en casos como este antes, dijo mientras revisábamos el lenguaje, pero rara vez tan limpios. Estaban tan seguros de que simplemente te rendirías. ¿Por qué? No levantó la vista. Porque la gente que se preocupa rara vez lucha.
Y tú te preocupabas. No fue un cumplido. Fue una observación, un diagnóstico. Y tenía razón. Me había preocupado. Profundamente, constantemente, silenciosamente. Pero cuando has sido leal a algo que no sangraría por ti, eventualmente esa preocupación se calcifica. Se endurece. Se convierte en otra cosa. No en rabia, no en venganza, solo en resolución. Finalizamos la carta esa noche. Sin ultimátums, sin amenazas. Solo un lenguaje a prueba de balas, pruebas documentadas y un recordatorio de que la cláusula que ignoraron era ahora lo único que mantenía intacto su trimestre fiscal. No respondieron durante 48 horas. Y entonces el CEO me llamó directamente. No Julian, no RR. HH, el CEO. Su tono era cálido, falsamente familiar, como si fuéramos viejos amigos reuniéndose por un malentendido. Marin, quería conectar personalmente, hacerme una idea de cómo te sientes con todo esto. No respondí, porque no quería saber cómo me sentía. Quería saber cuánto había visto, cuán profundo era el daño, qué podría decir públicamente. Quería evaluar el riesgo. Pero la llamada terminó en el momento en que dije, cláusula 14. 4. Y él suspiró como alguien que se da cuenta de que el jaque mate fue hace 2 movimientos. Esa noche caminé por mi antiguo barrio, no por nostalgia, por curiosidad. Pasé por el edificio donde había pasado 12 años viéndolo brillar, detrás de un cristal tintado, su vestíbulo lleno de superficies pulidas y gente pulida. Me paré al otro lado de la calle y me di cuenta, ahora se sentía pequeño. Más pequeño que el daño que había hecho, más pequeño que la verdad que intentó enterrar, más pequeño que yo. No quería venganza, quería reflexión, no quemar el edificio, sino hacer que se miraran en el espejo que habían evitado durante demasiado tiempo, y que se dieran cuenta no se puede borrar a alguien que construyó el plano. Debería de haber sabido que el silencio no duraría. Durante 2 días después de la llamada telefónica, cuidadosamente redactada del CEO, el aire estuvo en calma, demasiado en calma, como la pausa pesada justo antes de una tormenta. Savannah dijo que se sentía anormalmente silencioso, como si se estuvieran reagrupando, no cediendo. Tenía razón. Llegó el jueves por la mañana. Me desperté con un aluvión de mensajes de texto, todos de personas diferentes, 2 antiguos compañeros de trabajo, un proveedor que había gestionado el año pasado y un periodista con el que ni siquiera sabía que estaba conectada en LinkedIn. Cada uno decía alguna variación de «Estás viendo lo que dicen de ti». Ni siquiera necesité preguntar quiénes eran. Abrí mi portátil y lo vi en segundos, una filtración anónima en un blog de negocios de nivel medio. El tipo de sitio de cotilleos de la industria que publica titulares como SEO tecnológico pillado inflando métricas de nuevo. Y es retuiteado por becarios que sueñan con denunciar pero todavía usan la Keurig de la oficina. El nombre del artículo me dejó helada. Cuando la lealtad se vuelve litigiosa, el intento de una empleada de convertir un resquicio legal en un arma. El artículo no usaba mi nombre, pero no lo necesitaba. Hacía referencia a una alta directiva recientemente separada, que supuestamente intentaba explotar de manera poco ética un lenguaje contractual obsoleto para reclamar el derecho a una participación accionarial significativa. Había citas de fuentes internas y una línea convenientemente colocada sobre cómo su despido se debió a inconsistencias en el rendimiento. Esa parte me hizo reír. Inconsistencias en el rendimiento. Mi última evaluación había usado la frase «supera consistentemente las expectativas en dominios de liderazgo interfuncional». Pero la parte más escalofriante es que mencionaban la cláusula de acciones. No por sección, no literalmente, pero la forma de la misma, los términos, el escenario, la intención era inconfundible. Estaban tratando de cambiar la narrativa, de descuido a oportunismo, de palanca legal a ex empleada amargada. Savannah leyó el artículo 3 veces, luego una vez más en voz alta, luego cerró su portátil como si ofendiera su existencia. Han parpadeado, dijo.
Esto es parpadear. Esto es pánico con un giro de relaciones públicas. Es su versión de un incendio de distracción. No pueden luchar contra nosotros legalmente, así que están tratando de ganar en el tribunal de la percepción. Si no pueden cambiar el contrato, intentarán envenenar tu credibilidad. No era solo una difamación. Era un mensaje. Estaban tratando de asustarme, de hacerme dudar de lo mismo que ya había probado, de hacer temblar mi voz antes de que tuviera la oportunidad de usarla más fuerte. Pero habían cometido un error. Olvidaron lo que yo guardaba. Abrí una carpeta en mi escritorio que no había tocado en semanas. Estaba etiquetada como memoria retenida. Dentro cada resumen de proyecto que escribí, cada panel trimestral que construí, cada correo de agradecimiento de los vicepresidentes, cada invitación de calendario con marca de tiempo donde Julian se había escabullido y yo había intervenido, cada mensaje de Slack, donde Greg pedía ayuda 5 minutos antes de una fecha límite. Eres una salvavidas de nuevo. Recibos, apilados, etiquetados, con copia de seguridad. Porque la gente como yo, tranquila, constante, agradable, colecciona los momentos que nadie piensa que importarán, hasta que lo hacen. Esa tarde Savannah envió una respuesta al equipo legal de la empresa. Sin rabia, solo líneas de frases quirúrgicas. Termita legal. Palabras diseñadas para quemar limpiamente. Incluyó referencias al artículo, señaló su coincidencia en el tiempo y les recordó que la difamación, aunque difícil de probar, se vuelve menos difícil cuando se hace de mala fe durante una negociación activa. Su última línea fue un golpe mortal. En caso de que se publique cualquier contenido adicional sobre la señora Kerr que incluya tergiversaciones materiales o referencias veladas, procederemos como si la intención de intimidar fuera deliberada y lo documentaremos en consecuencia. Una hora después, una de las fuentes del artículo fue actualizada para decir: hemos eliminado partes de esta historia a la espera de una aclaración. Aclaración. Savannah sonrió al leer eso. Se están desangrando. Pero eso no fue el final. Más tarde esa noche, un antiguo compañero de trabajo, alguien con quien no había hablado desde antes de la pandemia, me envió un mensaje por Signal. No oíste esto de mí, pero la dirección está en bloqueo total. Reuniones de emergencia de la Junta. Susurros de auditorías externas. Parpadeé. Auditorías. Tu cláusula activó algo en el sistema de cumplimiento. Al parecer marcó un lote de contratos que usaban el mismo lenguaje. No eres la única a la que han despedido sin cumplir los términos. Eso me detuvo. Así que no era solo yo. Esta cláusula no era un descuido puntual. Era un patrón. Y yo había sido la cerilla que prendió la esquina de una cortina ya empapada en gasolina. Reenvié el mensaje a Savannah. Su respuesta llegó en 10 segundos. Que empiece el juego. Intentaron una jugada más esa semana. Otro correo electrónico. Más pulido que el anterior. Más razonable. Asunto: oportunidad de discusión de acuerdo. Enterrada en el tercer párrafo, una oferta de pago único que incluye todas las obligaciones de acciones y términos de partida mutuamente respetuosos. Estaba redactado como un apretón de manos, como un compromiso adulto. Pero yo sabía lo que era. Una mordaza, con una fuente ligeramente más bonita. Todavía no reconocían la cláusula. Todavía no hacían referencia al número exacto de acciones. Todavía no se disculpaban. Simplemente intentaban que me fuera. Y esta vez ofrecieron 7 cifras para hacerlo. Por un momento, solo un momento, me quedé mirando el número. Era más dinero del que había ganado en mi vida. Era tentador. Y ese era el punto. Pero no me inmuté. Porque lo que yo quería no era un pago. Era rendición de cuentas. Era reconocimiento. Era la comprensión de que no se puede borrar a la gente que recuerda lo que has hecho. No respondí. Dejé que Savannah se encargara. En su lugar escribí algo más. Una publicación corta y afilada. No un hilo. No una diatriba. Solo 117 palabras redactadas y revisadas hasta que cada una se asentó con intención.
Las empresas a menudo cuentan con el silencio, con que la lealtad supere a la lógica. Confían en que la gente no lea la letra pequeña, en que los buenos empleados se vayan en silencio incluso después de haber sido agraviados. Pero a veces la letra pequeña habla más fuerte que las relaciones públicas. A veces la gente tranquila guarda los recibos, y cuando lo hacen, el costo de borrarlos se vuelve mucho más alto que honrarlos. Lo publiqué en LinkedIn, sin nombres de empresas, sin detalles legales, solo la verdad envuelta en una calma serena. En 12 horas tenía 4,000 me gusta. En 24 tenía 17,000. Los comentarios estaban llenos de gente que había vivido esta historia en silencio. Y ahora veían su propia rabia reflejada en la mía. La invitación del calendario llegó a las 6:04 a.m., deslizándose en mi bandeja de entrada como un susurro envuelto en terciopelo. Asunto: discusión estratégica privada, acciones y alineación narrativa, de Julian Roark, VP de Operaciones Globales. Lugar: sala de juntas. Ejecutiva. Planta: hora viernes, 9:30 a.m. Asistentes: Julian Roark. Consejero del CEO. Consejero general, Marin Kerr. Era la primera vez que Julian iniciaba algo desde el día en que evitó mi mirada detrás de un café con leche tibio y se fue mientras Nora me entregaba mi indemnización como un recuerdo de fiesta barato. El mensaje estaba ensayado, demasiado pensado, lo suficientemente pulido como para ser desarmante. Me querían en persona, sin abogados, solo una charla. Savannah apenas necesitó verlo antes de fruncir el ceño. Es una trampa, asentí. También es una señal, añadió. Creen que estás a punto de quebrarte. Se equivocaban. Esto no era una jugada de poder. Era el último aliento de un sistema que todavía pretendía estar en control. Llegué exactamente a tiempo vistiendo la chaqueta azul marino que había llevado cuando recibí la carta de oferta original hace 12 años. El forro estaba desgastado ahora, el ajuste un poco más afilado. También yo. La sala de juntas ejecutiva era exactamente como la recordaba: paredes de cristal, luz solar, filtrada, obras de arte falsamente optimistas en las paredes sobre visión y legado. La misma sala que habían usado para anunciar la fusión que casi duplicó nuestra capitalización de mercado. La misma sala donde una vez pasé una noche en vela reescribiendo toda la presentación de Julian después de que accidentalmente enviara al cliente el borrador etiquetado como no presentar. Ahora él estaba de pie al final de la mesa, claramente tratando de decidir si sonreír. Marin dijo: gracias por venir. No dije nada. Tomé el asiento más alejado de él y esperé. El consejero del CEO, un hombre de mandíbula suave, de unos 45 años, con un corte de pelo de $200 y una empatía de 20, comenzó la conversación. Estamos aquí porque creemos que es hora de una resolución, dijo cruzando las manos en el triángulo practicado de la falsa preocupación. Hora de avanzar con claridad y dignidad. Entonces sonreí. Solo un poco. Podía oler el miedo escondido detrás de cada palabra. Julian intervino ansioso. Mira, Marin, has dejado claro tu punto. Alto y claro. La publicación brillantemente escrita, por cierto, generó muchas conversaciones internas. Ahí estaba, el cumplido como camuflaje, el apretón de manos de un manipulador. No estamos aquí para reavivar nada, continuó. Estamos aquí para ofrecer algo real, una forma de reconocer todo sin caos. De una carpeta sacó un acuerdo impreso. Papel brillante, con pestañas. Realmente lo estaban intentando. 7 cifras, dijo deslizándolo hacia mí. Salida limpia, todas las acciones totalmente consolidadas. Sin disputas. No me moví. Pero, añadió el abogado, pedimos una cosa a cambio. Ahí estaba. El acuerdo de confidencialidad. El guante con garras dentro del regalo. Tenía una cláusula redactada con tal cirugía que prácticamente silbaba mientras la leía, una liberación completa de responsabilidad junto con una orden de silencio tan hermética que no podría haber dicho «oh, cláusula de acciones» en una cena sin activar las penalizaciones por incumplimiento.
Julian se inclinó hacia adelante como si fuéramos co-conspiradores. No queremos que esto te defina. Eres mejor que un tribunal. Sonrió, y recordé claro como el cristal la forma en que se negó a mirarme durante mi reunión de salida. Eso no fue culpa. Fue cálculo, y todavía lo estaba haciendo ahora. Deslicé la carpeta de vuelta hacia él, silenciosamente. Precisamente, no dije. La sonrisa de Julian se congeló. No repitió el abogado como si no hubiera entendido las matemáticas. No estoy interesada en el silencio, dije. Especialmente no cuando construí la plataforma que ahora está haciendo responsable a vuestra empresa. La mandíbula del abogado se crispó. Estamos ofreciendo el valor total. Estáis ofreciendo un soborno, corregí, y estáis confundiendo agotamiento con acuerdo. Julian levantó las manos ligeramente. Mary, estamos tratando de encontrar un equilibrio aquí. No dije de nuevo más firme esta vez. Estáis tratando de borrar las consecuencias sin abordar la causa. Pero no estoy aquí para un acuerdo. Estoy aquí para la rendición de cuentas. La sala se quedó en silencio. Me levanté. Recogí mi bolso. Hice una pausa en la puerta. Además dije volviéndome. Solo para que quede claro, no soy la única con esta cláusula. Deberíais prepararos para otros. Hay un patrón ahora, y los patrones invitan a las auditorías. El rostro de Julian se quedó flácido. El bolígrafo del abogado se le cayó de los dedos. Y fue entonces cuando lo entendieron. Esto ya no era sobre mí. Era sobre el precedente. A la mañana siguiente, Savannah presentó una queja preliminar ante la Junta de Cumplimiento Laboral. Era un registro público. Y de repente la historia ya no era solo mía. Otros ex-empleados comenzaron a ponerse en contacto, gente que se había ido en silencio confundida sobre su indemnización sin saber de la cláusula hasta ahora. Algunos tenían el mismo lenguaje. Algunos tenían iteraciones diferentes. Pero se había tirado del hilo. Y el desmoronamiento había comenzado. Para el lunes, una reportera del Business Standard Weekly me contactó directamente. He visto los expedientes, dijo, y he visto tu publicación. También hemos recibido copias de 3 cartas de separación que parecen inconsistentes. No presionó. No lo necesitó. Le di la única cita que quería impresa. A veces las empresas confían en la política, pero las políticas no anulan los contratos. Y el silencio no significa ignorancia. A veces la gente lee la letra pequeña, y a veces guardan los recibos. El artículo salió 2 días después. El titular era poético. La cláusula que olvidaron, la mujer que no lo hizo. Esa noche me senté en mi balcón, sorbiendo té en lugar de vino. Nova estaba acurrucada a mi lado, ronroneando como los créditos finales de una película larga y dolorosa. No me sentí triunfante. Me sentí liberada. La verdad se había convertido en su propia forma de impulso. No escándalo, no espectáculo. Solo justicia medida, documentada, ganada. No publiqué otra actualización. No lo necesité. El mensaje había sido entregado. No con gritos, no con furia, sino con la certeza tranquila de alguien que una vez fue invisible y ahora se sentaba con calma en el centro de la consecuencia. La transferencia llegó a las 2:47 p.m. de un miércoles. Savannah me reenvió el correo de confirmación con el asunto. Resuelto, por ahora. No fue celebratorio, no fue llamativo, fue definitivo. Habían transferido el valor total de las acciones, cada acción, cada actualización, cada céntimo fraccionario calculado y contabilizado, más los intereses retroactivos. No hubo acuerdo de confidencialidad, ni una disculpa suave, ni un seguimiento performativo de Julian o del CEO. Solo una transacción fría que se leía como una concesión digital. Y así era exactamente como lo quería. Sin desfiles, sin pancartas, solo pruebas. Habían intentado borrarme, y ahora me pagaban para que no hablara de ello, excepto que ya habían perdido el control de la narrativa hacía semanas. Porque para cuando llegó el dinero la historia se había extendido. Había saltado de los cotilleos de los boletines de la industria a la portada del Modern Labor Review, donde fue reformulada no como una ex empleada deshonesta, sino como un caso de estudio sobre contratos
pasados por alto y negligencia de RRR. El titular decía: cláusula silenciosa, consecuencias ruidosas, como la letra pequeña de una empleada costó millones a una empresa. No me nombraron directamente. No lo necesitaron. Todos los que necesitaban saber ya lo sabían. El cambio llegó lentamente y luego de repente. Primero fueron los mensajes privados de LinkedIn de extraños en su mayoría. Personas en roles similares. Personas que habían pasado años manteniendo unidos a sus equipos con cinta adhesiva, hojas de cálculo y una constancia ingrata. Acabo de revisar mi contrato original. Tenías razón. Tengo la misma cláusula. Leer tu historia me dio el valor para oponerme a mi indemnización. Ni siquiera sabía que era posible ganar. Gracias. No lo llamaron inspiración. Lo llamaron permiso. Fue entonces cuando me di cuenta de que la parte más poderosa de esto no fue el pago. Fue la validación. El efecto dominó. La prueba de que no tenemos que irnos en silencio solo porque la sala se enfríe. Mientras tanto, la empresa se desangraba de dignidad a un ritmo rápido. 2 semanas después de que saliera el artículo, emitieron una declaración de alineación de valores que parecía haber pasado por un comité de consultores de relaciones públicas y becarios llenos de ansiedad. Hablaba de transparencia, de aprender de los errores, de reevaluar los marcos de la política de acciones en el futuro. El nombre de Julian estaba notablemente ausente, también el de Greg. No pregunté qué les pasó, no me importaba. Lo que importaba no era dónde terminaron, era que ya no estaban a cargo de mi final. Empecé a dormir toda la noche de nuevo, no porque todo fuera perfecto, sino porque ya no me sobresaltaba al oír las alertas de Outlook o los números desconocidos. Había superado la tormenta en la que intentaron ahogarme y emergí no solo seca, sino sosteniendo el paraguas legal que pensaban que nunca abriría. Compré una pequeña cabaña en el norte del estado. Pagué mi coche. Creé un fondo de becas a nombre de mi abuela, solo un depósito silencioso en un colegio comunitario donde nadie sabría por qué ni cómo llegó allí. Y luego empecé a construir algo nuevo. No otro trabajo, un marco. Una consultoría no para métricas de rendimiento ni organigramas, sino para la preparación en el lugar de trabajo. Lo llamé Klaus & Kraft, un lugar donde la gente podía traer sus contratos polvorientos, sus dudas sobre la indemnización, sus instintos de que algo no estaba bien y salir con una estrategia. No era llamativo, no había un logo de neón ni una charla TED, solo un sitio web limpio, una pestaña que decía «Lo que hacemos» y una bandeja de entrada que nunca permanecía vacía por mucho tiempo. Porque al parecer la gente estaba hambrienta del tipo de guía que nadie les había ofrecido nunca, del tipo que decía, no estás loco, sí intentaron fastidiarte, esto es lo que puedes hacer al respecto. No publicaba a menudo, pero una noche, unos 3 meses después de que se liquidara la transferencia, subí un mensaje silencioso. No era sobre el pago, era sobre el proceso. Una nota para los que todavía se preguntaban si la lucha valía la pena. Hay un tipo de dolor que viene con la traición, no del tipo dramático, del tipo silencioso, del tipo que se filtra en tu café, en tu bandeja de entrada y en tus huesos. Pero esto es lo que he aprendido. No necesitas gritar para ser escuchado, solo necesitas conocer las reglas mejor que quienes las hicieron. Te llamarán difícil, te llamarán amargado, y cuando ganes te llamarán afortunado. Pero lo que no harán es volver a llamarte invisible. En 48 horas la publicación tenía más de 100,000 vistas. No respondí a todos los comentarios, pero los leí todos, y marqué los que empezaban con «Gracias a ti yo...». Finalmente, no firmé. Savannah me envió una postal, sin remitente, sin firma, solo 5 palabras garabateadas en el frente. Política estándar mis narices. Me hizo reír más fuerte de lo que me había reído en meses. Eventualmente oí que la empresa se reestructuró de nuevo. Trasladaron a Julian a asesoramiento estratégico, una frase que generalmente significa «no podemos despedirte,
pero nos encantaría que te fueras. Fusionaron el departamento de acciones con el de finanzas y comenzaron a exigir a todos los nuevos empleados que pasaran por una orientación sobre alfabetización contractual. La ironía era deliciosa. No habían arreglado el sistema, simplemente habían admitido finalmente que estaba roto. Y lo habían hecho con mi nombre, mi cláusula todavía resonando en cada sala de juntas donde alguien susurraba. ¿Cómo se nos pasó eso? No hice una fiesta, no compré un barco, no publiqué fotos de champán sobre hojas de cálculo. Simplemente me senté en la tranquilidad de mi nuevo espacio, inicié sesión en un seminario web donde una mujer joven daba una presentación sobre empoderamiento contractual para el personal no directivo, y sonreí cuando me citó, no con atribución, solo con las palabras que una vez escribí en una mala noche después de un día peor, en un momento en que pensé que lo había perdido todo. No se puede borrar a alguien que recuerda lo que ha construido. Cuando la gente habla de traición corporativa, generalmente se imagina un correo electrónico dramático, una confrontación en una sala de conferencias o un portazo. Pero la verdad es que es más silencioso que eso. La traición no siempre llega como un rayo. A veces se desliza detrás de una sonrisa envuelta en una política, vistiendo el mismo tono que usó para agradecerte tus valiosas contribuciones. No me despidieron porque no fuera valiosa. Me despidieron porque asumieron que no me opondría. Contaban con mi silencio, con mi profesionalismo, con el hecho de que priorizaría la armonía sobre la justicia, que me sentiría demasiado culpable, demasiado cansada, demasiado agradecida por la oportunidad como para cuestionar los términos de mi salida. Pero esto es con lo que no contaban, que leería cada página de ese contrato, que recordaría cada cláusula que olvidaron que escribieron, que guardaría los recibos no por despecho sino por costumbre, la costumbre de preocuparme, la costumbre de documentar porque nadie más lo hacía, la costumbre de proteger mi propio valor cuando nadie más lo haría. Al final no fueron deshechos por la rabia, fueron deshechos por la precisión. No irrumpí en el sistema, simplemente sabía cómo funcionaba. Y una vez que dejé de creer que el cumplimiento era lo mismo que la lealtad, me di cuenta de algo que lo cambió todo. A veces el único poder que necesitas es la verdad que esperaban que pasaras por alto. Y quizá esa es la verdadera lección aquí. No cómo ganar una batalla legal, no cómo calcular tus acciones, sino cómo dejar de disculparte por pedir que te traten con justicia. Dejar de encogerte solo porque alguien con un título más elegante te lo diga. Dejar de llamarlo drama cuando en realidad es una falta de respeto. No necesitas gritar. No necesitas tirar una silla por la ventana de la sala de juntas. Solo necesitas saber quién eres, qué te deben y cómo escribir tu historia más fuerte que la que intentaron enterrar. Porque el poder real no es ruidoso, no es airado, es informado, es preparado. Es ese momento en que alguien que una vez te descartó se da cuenta de que eras el plano que intentaron borrar. Así que si estás viendo esto ahora mismo y algo te resulta familiar, si tu instinto te dice que te han pasado por alto, te han pagado de menos o te han tratado como si fueras reemplazable, este es tu recordatorio. No estás solo, no estás loco y definitivamente no eres impotente. A veces la letra pequeña es donde comienza la lucha y a veces es donde lo recuperas todo. Si esta historia te hizo pensar, sentir o recordar tu propia versión de ser infravalorado, pulsa el botón de suscripción. Porque este canal es más que consejos de carrera o cotilleos de oficina. Es sobre justicia silenciosa. Es sobre convertir la indignación en estrategia. Y es sobre recordarte que no tienes que levantar la voz para desatar el infierno. Mantente alerta, mantente firme y nos vemos en la próxima.